El Seminario Bíblico Río Grande presenta Barro en sus manos. Un estudio que enfoca el discipulado. El alfarero usa su habilidad para dar forma al barro haciendo algo de belleza y forja una obra de arte. En la misma manera, el alfarero divino toma el barro humano y lo hace un recipiente de honra. Somos barro en sus manos. El desarrollo de la vida del creyente es un proceso que demanda constancia. Este proceso es el discipulado. En esta serie, Wilson Campoverde nos comparte los principios bíblicos de cómo llevarlo a cabo. Con usted, Wilson Campoverde. En esta lección vamos a continuar con el tema que empezamos en la lección anterior, el evangelismo. Hemos visto la definición de lo que es el evangelismo y hemos hablado de métodos. Tengo experiencias muy claras en mi mente, en mi corazón, de mis días aprendiendo a evangelizar con Operación Movilización en Europa. Pasé todo un verano, 3 meses, mientras era estudiante del seminario, con ellos, visitando casa por casa en España. Uno aprende mucho cuando lo hace, y eso es el fundamento para enseñar al discípulo a evangelizar. El hablar del tema es muy importante, pero el hacerlo realmente causa el impacto que queremos. Ahí se va desarrollando la compasión por las almas. Ruego al que va discipulando a otros que salgan juntos a evangelizar, a entregar folletos, que participen en reuniones en hogar, que participen en las reuniones masivas de evangelización, para que vean la obra de Dios a través de la predicación, a que sean animados a seguir haciéndolo. Esta es una tarea hermosísima. Hemos hablado de la importancia de multiplicarnos en otras personas. Quiero ahora que veamos un ejemplo en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, los versículos 4 al 13. Y mientras sembraba, habla del sembrador que salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Conozco personas que se dedican a cultivar el campo. Pienso en María, una amiga de mi esposa, que junto con su esposo se dedican a cultivar rosas. Recuerdo que antes de plantar rosales importados a Israel, ellos pasaron tiempo, meses, haciendo estudios de la tierra y acondicionándola. El sembrar es un proceso, y si uno quiere cosechar, tiene que trabajar con esmero y con paciencia. De igual manera, no podemos hacer cristianos en minutos. Toma tiempo el ayudar a una persona a entender claramente y guiarle y llevarle a aceptar al Señor. Si la decisión es emocional, no durará su participación en la iglesia. Entonces, quiero enlistar los pasos para multiplicarse. Orar por una persona que usted conoce y quiere guiarle al Señor. Presentarle el Evangelio una y otra vez, contestando a sus preguntas. Mostrarle un interés genuino en la persona total. Yo recuerdo a un tío mío que le trataba yo de llevarle el Evangelio, darle el Evangelio cuando apenas era un recién convertido. Y él me hizo un comentario y me dijo: ¿tú tienes tanto interés en mi alma? Ok, te la vendo. ¿Cuánto me das por ella?
Él me hizo recapacitar. A veces el sobreénfasis que ponemos en la vida espiritual de la persona hace que casi les rechacemos en otros aspectos. Tenemos que evaluar lo que estamos haciendo. La respuesta de una persona siempre está, siempre se da. A veces oigo a creyentes que dicen, no hizo una decisión. Le dimos el Evangelio, pero no hizo una decisión. La verdad es que sí hizo una decisión, pero su decisión fue no. Esa decisión es delante de Dios. Esa persona no le ha rechazado a usted, ha rechazado el mensaje de Dios. Es importante que aquellos que aceptan a Cristo tengan un seguimiento, así lo llamamos, una continuidad, para que crezcan en la palabra y se integren a la iglesia. Debo mencionar que hay casos en los cuales la persona no quiere aceptar al Señor. Le toca a usted amar a esa persona de todas maneras. Dios nos ama aún siendo pecadores, pero si esa persona rechaza a Cristo, no lo tome a pecho como si le hubiera rechazado a usted. Muchas veces veo que en las iglesias hay esfuerzos grandes de ir de casa en casa a lugares públicos, pero se olvidan de visitar a las personas que ya han llegado a la iglesia. Las visitas, como les decimos. Si tuviéramos un programa en la iglesia, en cada iglesia, como algunas lo hacen, de visitar a las personas que han llegado al templo, no tendríamos que salir casa por casa, porque habría muchos contactos como fruto de esas relaciones. ¿Qué tal visitar a los amigos y a los parientes? Es importante entonces reconocer que la responsabilidad nuestra es sembrar. El que produce el fruto es el Señor. Nos toca ser pacientes, confiando siempre en la obra de Dios. Cada vida es un terreno diferente. ¿Cómo vamos nosotros, cómo voy yo a determinar qué tipo de terreno es? Es imposible, solo Dios conoce los corazones. Y solo Dios es el que opera en las vidas cambiándolas. Yo y usted no podemos convertir a nadie. Es la obra del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es con paciencia, perseverancia, amor, darles el Evangelio una y otra vez a que hagan su decisión. Y si su respuesta es no, han rechazado el plan de Dios, no nos han rechazado a nosotros. Ahora quiero que entremos a tocar el tema de cómo presentar el testimonio personal. De acuerdo al diccionario, testificar es afirmar o probar de oficio una cosa, presentando testigos o documentos. Declarar y explicar con verdad una cosa. Esto es exactamente lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y quiero que juntos lo veamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De tal manera que testificar es decir lo que Cristo hace por mí y no lo que hago yo por Él. Es interesante notar que en la definición de testificar hay dos elementos: testigos y documentos. Los documentos bíblicos son irrefutables y los testigos son hombres transformados que apoyan con su vida lo que la Biblia afirma. Entendiendo lo que es testificar, tendremos cuidado de resaltar a una iglesia o denominación, más bien levantamos y exaltamos a Cristo. Una persona que conoce a Jesús querrá hablar de Él. El problema regularmente es el no saber cómo hacerlo y no conocer bíblicamente qué es lo que exactamente pasó cuando se convirtió.
Pablo es un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Fue transformado de un perseguidor al más grande misionero del cristianismo. En sí, el testimonio tiene 3 puntos básicos. El primero, lo que era mi vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo fue que acepté a Jesús y el cambio operado en mi vida desde entonces? Tal es así entonces que el tema del testimonio es Cristo y su obra en mi vida. Veamos entonces el primer punto. La vida antes de conocer a Cristo. El ser humano es similar en su naturaleza en cualquier parte del mundo. Aunque hayan diferentes idiomas y costumbres, tenemos necesidades básicas que son similares para todos. Sin Dios estamos incompletos. Y cada hombre busca llenar ese vacío con diferentes cosas, ya sean la fama, el poder, el dinero, los placeres y muchas otras cosas. Lo único que logra en su búsqueda es hundirse más y más en la desesperación. Ese es el caso de los filósofos que terminan suicidándose, porque ven a la vida como algo que ya están hartos y no pueden continuar. David Dawson enlista algunas de las necesidades comunes del hombre sin el Señor. Falta de paz, sin propósito, sin felicidad, vida sin significado, insatisfacción en la vida, miedo al juicio de Dios, dominado por hábitos pecaminosos, soledad, aburrimiento, incapacidad para vivir a la altura de las normas morales de Dios, ira y preocupación. Usted puede identificar algunas de estas necesidades y referirse a ellas como las que gobernaban su vida. Un ejemplo sería cómo una persona sin felicidad buscaba en el alcohol ahogar sus penas. En este punto, usted analiza cómo era su vida y saca a brote su necesidad mayor, la cual le producía la necesidad de conocer a Dios. Yo recuerdo a alguien que la necesidad más grande era su temor a la muerte. Y con Cristo venció ese temor, porque las palabras de Dios le aseguraron que aunque esté muerto, viviría. No trate de ensuciar su pasado más de lo que realmente fue. A veces oigo a personas que dicen, él sí tiene testimonio, porque su vida era del fango, de lo más bajo, de las costumbres y prácticas pecaminosas más bajas, y eso sí es testimonio. Pero uno que ha crecido en la iglesia, quizás como hijo de un líder, de un pastor, como un muchacho que casi nunca se metió en líos, etc., dice, yo no tengo testimonio. La verdad es que sin Cristo tenemos testimonio, porque el pecado nos domina sin Cristo. Hay que analizar eso y no ensuciarlo más de lo que debe ser. Tome nota que el centro del testimonio no es su pasado, es lo que Cristo hizo por usted. Ahora bien, hablemos entonces de esto, lo que Él hizo. Este es el punto crucial y le toca entender lo que es y lo que hace el Evangelio. Para esto memorice Romanos 3:23, Romanos 6:23 y Efesios 2, 8 y 9. También puede memorizar 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 3. El mensaje central del Evangelio es que Cristo vino a salvar a los pecadores. Una vez que ha mencionado sus necesidades, varios de los que le oigan se identificarán con usted y querrán saber cómo se deshizo de esas necesidades. Les sugiero que use lo menos posible lenguaje religioso, ya que no lo entenderán, más bien presente conceptos. Dígales cómo oró y cómo fue que hizo su decisión. Haga que resalte el hecho de haber orado, invitado a Cristo a su corazón, para que las emociones que le embargaban resalten sí, pero no para decir que esa era la clave, no, el cómo se sentía, sino más bien cómo fue que entendió la necesidad de entregarse a Cristo. Si su énfasis está en que lloraba, por ejemplo, cuando aceptó a Cristo, habrá quienes van a pensar, bueno,
para aceptar a Jesucristo, entonces hay que llorar. Y si yo no he llorado, no he aceptado a Jesús. Quizás usted está en esa condición. Dice, bueno, yo cuando hice mi decisión no lloré, no, nada de emoción, nada. Entonces quizás no soy cristiano. El punto es que hizo la decisión de orar pidiendo a Cristo que entre en su vida. Ahora, el tercer paso, después de que aceptó a Cristo y lo conoció. En este punto, haga referencia a cómo Jesús suplió sus necesidades. Les ruego que no trate de presentar un cuadro idealista del cristianismo. Más bien sea honesto y refiérase a cómo Él le ayuda a vencer en la vida diaria. El decir que los problemas se acabaron es guiarles a medio camino, ya que tendrán problemas. Y usted lo sabe y yo lo sé. Tanto los no creyentes como los creyentes tenemos dificultades. Pero la diferencia es que ahora conocemos a alguien que puede ayudarnos. Es verdad que las cosas cambian con el Señor, pero que entiendan claramente que no todo cambia en un instante, de la noche a la mañana. Evite el predicarles, sino comparta, como un amigo en una conversación lo haría con otro. Comparta espontáneamente lo que pasó en su vida, resaltando lo que está pasando en su vida en estos días. Puede dar un ejemplo de cómo Dios le ha guiado. Un ejemplo sería, antes no tenía interés en la Biblia ni en cosas espirituales. Hoy estoy aprendiendo cuán hermoso es hacer la voluntad de Dios. Estoy aprendiendo a relacionarme mejor con mis padres, con mi esposa, con mis compañeros de trabajo, etc. Es importante entonces que aprendamos a presentar nuestro testimonio. Y yo les sugiero que usted escriba palabra por palabra cómo fue antes de Cristo, cómo fue que aceptó a Jesús y después de Él. Escriba su testimonio y preséntelo en la iglesia, preséntelo a sus amigos y va a ver el impacto. Domine ese testimonio con los versículos que mencioné. Ahora quiero que hablemos por un momentito en cuanto a un método, el método del puente. Quiero recomendarle que solicite a la dirección que tiene en este video este librito, Manual para Consejeros. Le va a ayudar. Fue producido y hecho por el doctor Guillermo Villanueva y su ministerio Nuevas de Gran Gozo. Él es un evangelista muy conocido en México y en la América Latina que Dios ha usado grandemente en las campañas masivas. Es un manual sencillito, pero muy profundo. En cuanto al método, pida que se le envíen folletos similares a este. Y quiero que revisemos juntos, porque aquí está un método. Este es uno de los métodos. Hay varios, pero usted debe dominar uno para presentar el Evangelio en forma sistemática, en secuencia. Este folleto dice, tiene propósito su vida, y aquí se presenta el método del puente. La idea es, como usted ve, en estos círculos tenemos al hombre y a Dios y la comunión que había. Hay una lista de versículos que a usted le tocan conocerlos de memoria, o cuando está presentando el Evangelio a otra persona, que esta persona tome la Biblia y lea estos versículos. El impacto de la Biblia es tremendo. Que lo lea, pídale que los lea en alta voz y lea los versículos. Así que la comunión, en el primer paso, Dios desea lo mejor para su vida. Luego tenemos la introducción del pecado. Y entonces entra la ruptura entre hombre y Dios por el pecado. El hombre está separado de Dios. Y nuevamente tenemos una lista de versículos en cuanto a la condición del hombre por el pecado. El paso 3. Jesucristo puso su vida por nosotros. Y aquí tenemos al hombre, a Cristo en el centro y a Dios, y nuevamente versículos que hablan de la obra de Cristo. Y tenemos el paso número 4, es donde el hombre toma la iniciativa de aceptar a Jesucristo y a través de Jesucristo estar en paz con Dios. En sí, Jesucristo y la obra de Él en la cruz viene a ser el puente que une al hombre y a su Creador, a Dios, nuevamente. Cristo perdona los pecados y tenemos la lista de los versículos. Así que 4 pasos que quiero animarle a que los domine y pida
a que se le envíen muchos de estos folletos que fueron producidos por Aaron Yue, el profesor de evangelismo del Seminario Bíblico Río Grande. Para hacer su decisión, 4 pasos. Reconozca que está perdido. Tiene que ayudar a esa persona. En segundo lugar, arrepiéntase de sus pecados. En tercer lugar, crea que Jesús murió por usted. Y en cuarto lugar, invite a Cristo que entre en su corazón. He aquí un método que yo le animo a que usted lo domine. Tiene propósito su vida. Y una vez que en la práctica usted aprende, sabe cómo presentar el Evangelio, esté seguro que en las manos de Dios usted llegará a ser un instrumento de mucho valor. ¿Cuántas almas vendrán a los pies de Dios a través de su vida? Conozco un pastor que enseñó el método del puente a una de las hermanas en la iglesia, y solamente esa mujer ha ganado a más de 300 personas. En esta iglesia hay como 1500 miembros, y solo una mujer que su pastor tomó el tiempo de enseñarle a presentar el Evangelio ha sido el instrumento, una evangelista para llevar el mensaje y ganar a muchas almas. Como discípulo, tiene que saber, vivir, presentar el Evangelio día tras día. No es una opción, es el privilegio que tenemos los que seguimos a Jesús. En la relación con Él somos afectados a querer hablar con Él. En las victorias de la vida somos motivados a querer compartir lo que Dios hace en nosotros y cómo Él puede usar a hombres y mujeres para que otros vengan a sus pies. Hasta aquí entonces el evangelismo. Le animamos a aplicar estos principios en su vida y a compartirlos con otros. Recordemos siempre que Jesús está haciendo su obra en nosotros. Le recordamos antes de pasar a la siguiente lección, realizar los ejercicios que están en su manual. Y recuerde, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la próxima.